Vamos a comenzar con el devocional. Buen día a todos los que se están conectando. Vamos a comenzar con la meditación de hoy. Hoy quería meditar acerca de la influencia que somos en nuestro entorno, la influencia que podemos ser para nuestro entorno, en el lugar donde estamos, allí en el lugar donde nos tocó estar, en la familia, en el trabajo, en el estudio. Qué tipo de influencia somos? Para eso vamos a leer primero una lectura en la cual nos vamos a basar y entender. Y luego meditamos. Eh, la lectura se centra en el libro de Primera de Samuel, contando parte de la historia de David. Digo David porque todavía no era rey, así que esto sucedió antes de que David fuera rey. En Primera de Samuel 26:5 dice: se levantó luego David y fue al sitio donde Saúl había acampado. Observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo acampaba en derredor suyo. Entonces David, hijo de Ahimelech, el eteo, y Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, preguntó David: ¿quién descenderá conmigo al campamento donde está Saúl? Y Abisaí dijo: yo descenderé contigo. Yo descenderé contigo. ¿Por qué hablo de la influencia que podemos ejercer en nuestro alrededor? Porque David se encontraba en un momento en que Saúl tenía pedido de captura por él para matarlo directamente. Se había puesto celoso a raíz de los éxitos que tenía David en las guerras, siempre triunfaba en las batallas que tenían. ¿Y qué pasó? El pueblo empezó a adorar más, las mujeres en particular, en este caso, que eran las que hacían el cortejo cuando se entraba a la ciudad e iban danzando y cantando, empezaron a cantar que David había matado a más hombres que Saúl. Y bueno, y Saúl empezó a tener celo de David. Por supuesto, Saúl era un guerrero y Saúl era el rey, por el cual se puso celoso que alguien fuera más que él, reconocido más que él en su reino. Eh, y acá David se encuentra en el desierto, escapando, huyendo, y le llegó la información a Saúl dónde estaba. Entonces Saúl fue con todo su ejército y acampó a la noche, armaron las carpas, y la carpa del rey se armaba de tal forma: se armaba la carpa del rey en el centro y alrededor las demás carpas de los demás soldados. Cuestión que si alguien quisiera atacar al rey tenía que pasar primero por entre medio de todas las demás carpas de los demás soldados que protegían al rey. Así la vida del rey, que era la más importante, estaba cuidada. No solo esto, sino que dentro de la carpa donde dormía Saúl, también sus guerreros, sus jefes de ejército y los más cercanos a él, también lo rodeaban a él. Como que también antes de llegar a Saúl tenían que pasar o esquivar a la guardia del rey. Así que estaba en una situación muy difícil de llegar para cualquiera que quisiera atacarlo. Y cuando David ve que está allí en el campamento, se acerca y vean lo siguiente, que él entra hasta la carpa de Saúl. Así que logró pasar todas las carpas que tenía de protección, logró pasar entre los soldados que protegían dentro de la misma carpa a Saúl. Nos cuenta la Biblia un poco más adelante, unos textos más adelante, que Dios hizo caer en un sueño profundo a Saúl y a todo su ejército, por lo cual David pudo meterse hasta ahí, hasta el lado de Saúl, para llegar a él. ¿Y qué iba a hacer David? Tenía toda la oportunidad de matar a Saúl, quien era el que lo buscaba para matarlo a él. Sin embargo, ve que delante de Saúl, al lado de su cabeza, tenía un arma muy cercana, como para él, Saúl, tener a mano si tenía que levantarse de repente. Tenía una lanza que le había clavado así en el piso, al lado de su cabeza.
y del otro lado una vasija de agua. ¿Qué hizo David? Tomó esa lanza, tomó esa vasija y salió de la carpa en silencio nuevamente y se fue lejos a una montaña. Pero el pensamiento que podemos ver a lo largo de toda la historia esta que nos trata cuando David protege su vida es que en 2 o 3 oportunidades que tuvo oportunidad de matar a Saúl, lo que pensó David fue: ¿cómo voy a matar al ungido de Dios, a quien Dios designó para ser rey de Israel? ¿Cómo yo voy a matar a alguien que Dios puso en ese lugar? Y siempre vemos a lo largo de la historia de David que era muy temeroso de Dios, era estaba muy presente Dios en todas sus decisiones y en todo lo que hacía. Incluso cuando él en un momento salía de campamento y de una ciudad lo agredían, lo insultaban, le decían cosas feas y obscenas, teniendo él la oportunidad de matarlo, él dijo: ¿y si esto me lo mandó Dios para hacerme reflexionar acerca de mi mala conducta? Entonces vemos que David tiene siempre presente a Dios primero antes de tomar cualquier decisión. Pero la influencia que David había ejercido en los que estaban allí en Israel era una influencia positiva. En cuanto a lo siguiente, vean que ahora acaba de preguntar David: ¿quién me va a acompañar hasta meterme al campamento de Saúl? ¿Quién va a ir conmigo? Y el que fue se llamaba Abisai. Sí, estaba chequeando por las dudas. Abisai. Abisai era sobrino de David, un sobrino. Si leemos la historia, ¿cómo empieza a figurar David en la historia de Israel? El primer acontecimiento grande que David hace es ir a donde estaba el campamento de Israel en plena batalla con los filisteos y enfrentándose a un gigante que por 40 días los amenazaba y les pedía: ¿quién de ustedes va a venir a pelear? Y fíjense en que nadie fue a pelear, no se animaban, estaban muertos de miedo. Así que hasta ese momento podemos ver que Israel no tenía guerreros valientes que se animaran a pelear y a entrar en batalla. Pero cuando va David, siendo tan chiquitito, pero tan experimentado en luchas, y derrota a este gigante, a alguien que era inalcanzable para el pueblo de Israel, evidentemente lo empezaron a mirar a él con otra manera y lo empezaron a ver a él como un posible líder. Y los que antes no se animaban a entrar en batalla, cuando David iba a las batallas, se animaban e iban confiados. Y nos cuenta la Biblia que las primeras batallas que David empieza a librar contra sus enemigos, tenía como ejército a ladrones, personas de mal testimonio, personas tristes, personas humilladas, rechazadas por la sociedad. Las primeras batallas que David libró eran con esas personas que lo tomaron a él por líder. Y David ganaba esas batallas porque iba con Dios de la mano. Pero él les infundía un ánimo, les infundía un aliento tan grande que todos pensaban que si David estaba, estamos tranquilos y podemos ir a la batalla. Ellos pensarían: Dios ayudará a David, David pelea por mano de Dios. No sabemos qué pensaban, pero el hecho es que cuando David iba a la batalla, el pueblo iba confiado. Y es así que nos cuenta más adelante que David llegó a tener 30 soldados destacados de todos sus ejércitos. Y fueron soldados que pelearon contra gigantes, soldados que pelearon contra ejércitos, soldados que con armas de campo, herramientas de campo, fueron capaces de pelear contra 600 personas, uno solo, y ganarle. Así que hicieron proezas más grandes que las que David había hecho todavía en batalla. David inspiró a esos hombres, les dio aliento, les dio ánimo, de una manera que lo que no se animaban a hacer antes, ahora lo comenzaron
a hacer. Vieron que esto me hace recordar al ánimo y al aliento que alguien puede influir en los demás y en cómo puede lograr cosas positivas en los demás. Eh, ¿Recuerdan el Mundial de Fútbol del 94? No soy tan futbolero y no me acuerdo, esto lo googleé, ¿no? Porque si no, no me acordaría. Pero que sí fue en Estados Unidos, cuando a Maradona, que estaba por jugar el partido, le hacen el control antidoping, el control antidrogas, y descubre que tiene feridrina, y por eso lo suspendieron del partido, lo suspendieron del Mundial directamente. Y en ese momento, todos los que veíamos el Mundial, veíamos que el equipo argentino fue un antes y un después de ese control antidoping o de Maradona. Maradona siempre llevaba el equipo adelante. Todos los que jugaron con él decían que él era el motor del equipo, el que los llevaba adelante, que ellos salían a la cancha confiados porque Maradona estaba ahí. Ellos podían sentirse ganadores con el solo hecho que Maradona estuviera jugando ese día el partido. Y el momento en que en ese partido Maradona ya no jugó más, todos pudimos ver un equipo que estaba desconcentrado, que no sabía qué hacer, estaba desarmado el equipo. Era una tristeza ver a nuestro equipo de algún modo jugar de esa manera. Ya veíamos que no íbamos a ganar nunca el Mundial de esa manera. Esa es la influencia que ejercía Maradona en el equipo. Si él estaba, todos se sentían tranquilos y confiados. Pero si él no estaba, el equipo se sentía perdido. Y lo mismo estaba pasando con David. A raíz de que él empezó a tomar valentía, a enfrentar los ejércitos, a poner a Dios primero en su vida, a encomendar todas las peleas en las manos de Dios, Israel y el ejército de Israel se sentía seguro y se sentía confiado. Y así fue que surgieron muchos grandes peleadores y guerreros después de David. Y yo a veces me ponía a pensar, ¿por qué es que estamos en el lugar donde estamos? A veces pensamos que nos tocó tal familia, nos tocó tal trabajo, tal estudio, pero estoy seguro que en los planes de Dios no es todo casualidad. No fue un azaroso la familia que Dios nos puso, en la que nos hizo crecer y en la que se sigue creciendo. No fue casualidad el trabajo en el que estamos, ni tampoco los compañeros que nos tocaron en cada situación y los amigos que nos juntamos. Yo creo que como hijos de Dios, Él nos puso en determinados lugares para que a través nuestro podamos inspirar a las personas, por supuesto, a ser mejores con nuestra conducta, con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, pero sobre todo para llevar a conocer a Dios en el lugar en donde estamos. Estoy segurísimo que donde estamos, la familia que te dio Dios, los hermanos, los hijos, tus padres, tus compañeros, tus jefes, tus subordinados, tus colegas, Dios los puso cerca tuyo para que a través tuyo puedan ser inspirados a acercarse a Dios, a ser mejores personas también, a tomarte de ejemplo. Y ese es un trabajo, una misión que tenemos los hijos de Dios para en esta vida que Dios nos ha dado. Pero muchas veces somos referentes de los que están cerca nuestro. ¿Y qué referencia tienen ellos de nosotros? ¿Qué pueden decir de nosotros? ¿Cómo podemos hacer nosotros para poder ser una buena referencia ante los ojos de los demás? Vamos a leer un pasaje más que también nos enseña algo que hasta ahora no habíamos pensado. Es en 2 de Samuel. Sigue con David, por supuesto. 2 de Samuel, capítulo 7. Y pasaron los días y David ya es rey. Y nos encontramos en esta situación. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 5 y 8 al 9. 1 al 5 dice: aconteció que cuando ya él, el rey, habitaba en una casa, después que Jehová le había dado paz con todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora,
Yo habito en casa de cedro, mientras que el arca de Dios está entre cortinas. Natán respondió al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar una casa en la que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he peregrinado en una tienda que me servía de santuario, en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He dicho acaso a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Versículo 8 y 9. Sí. Ahora pues dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueras príncipe de mi pueblo Israel, y he estado contigo donde quiera que has ido. He exterminado delante de ti a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Hasta acá nomás, porque ahí fue cuando ya Dios le habló. Miren, ya David se había encontrado en un punto en que ya había peleado todas las batallas que tenía por pelear y había vencido a todos los enemigos, por lo cual ahora se encontraba en paz con todos los reinos de alrededor de él. En paz porque o habían hecho las paces o porque ya no tenían ejército los demás. Entonces David ya se construye una casa, habita en una casa de cedro y se plantea lo siguiente. Es justo y me gustaría, dice David. Yo tengo una casa linda, una casa enorme que me han hecho, me he construido con materiales de calidad, lo mejor que puedo encontrar. Pero Dios, cuando vamos a hacerle un culto y vamos a ofrecerle sacrificio, se encuentra en un arca, en el arca que los estuvo acompañando todo este tiempo. ¿Es justo que yo, que soy un siervo de Dios, tenga una casa tan grande y Dios no tenga ningún lugar donde habitar? Vamos a construirle una casa a Dios. Entonces le cuenta al profeta su intención, porque el profeta era el que hablaba directo con Dios, o al menos recibía las instrucciones directas de Dios. Y el profeta en primera instancia lo vio bien, porque le dijo, haz lo que te parezca. Pero esa misma noche parece que no estaba tan bien lo que estaba opinando, porque Dios le habló en sueños y le dijo, decile a David lo siguiente, vos me vas a construir una casa a mí, vos me vas a hacer algo a mí, donde yo habite. Y quizá David tenía la mejor intención, pero quizá, pensándolo ahora, David quizá estaba queriendo encerrar a Dios en un lugar. Le quiso hacer una casa más grande, de un arca de 1 metro por 1 metro, lo quiso acomodar en un lugar más grande. Y con esta respuesta Dios le está diciendo, vos me vas a querer encerrar en un lugar que esté solo ahí, cuando yo no tengo lugar y no entro en ningún lado, cuando Dios no tiene lugar que lo pueda abarcar. Quizá David estaba queriendo con la mejor intención cerrarlo a Dios en un lugar y restringirlo a que pocas personas lo puedan ver, cuando realmente Dios quería que todo el mundo pueda acceder a Él y Dios quería que todos lo conocieran. Y simbólicamente estaba encerrando a Dios en un lugar cuando Dios debería estar libre y cuando Dios no hay nadie que lo ponga a retener. Entonces Dios frena los planes de David y le dice, vos me vas a construir una casa a mí. Te voy a recordar una cosa, David. Y le dice lo siguiente, yo te busqué a vos cuando eras un pastor, cuando tus hermanos te habían enviado al redil y cuando te tenían lejos todo el tiempo, cuando no se te tenía en cuenta para ser un rey, porque tu papá no te presentó como posible candidato para ser rey, yo te traje para que seas rey. Yo estuve contigo, yo estuve con vos, yo luché todas las batallas con vos, te hice ganar todas las batallas.
te di la prosperidad que tenés, ahora sos rey porque te escogí como rey. Vos a mí no me podés hacer una casa donde contenerme porque yo soy el que a vos te capacita para hacer las cosas. Y cuando David le quería hacer una casa de cedro, Dios le enseñó que los planes de Dios son mucho más grandes que los que nosotros tenemos. Cuando David le quería dar un tamaño y una determinada forma al lugar donde iba a habitar Dios, Dios le dijo, vos no me vas a construir un templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Y a Salomón le dio las instrucciones de hacer el templo. Y evidentemente los planes que tenían David eran mucho más chicos que los que Dios tenía, porque Salomón hizo el templo más grande, más precioso e invalorable, invaluable que alguien le podría haber construido a Dios. Pero a lo que voy es que cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, como ser de influencia en nuestro entorno, o servir a Dios en el entorno donde Él nos puso, necesitamos que antes de poder servir a Dios, necesitamos que Dios sea el que trabaje en nosotros. Antes de poder construir un testimonio para Dios, necesitamos que Dios construya nuestra vida. Necesitamos ser como David, en cual Dios ponía todas las cosas, en cual David ponía primero todo en manos de Dios antes que él obrara por su cuenta. Cada vez que pensaba dar un paso decía si Dios quiere, y con la seguridad que iba a hacer las cosas decía Dios me va a bendecir y a ayudar. ¿Por qué? Porque David siempre buscaba que Dios quedara bien puesto y tuviera un buen testimonio ante todas las naciones. Esa era su principal importancia. Y necesitamos tener una vida de importancia de Dios, tal cual la tuvo David. Si queremos que Dios pueda trabajar en nosotros para tomarnos como una influencia positiva en nuestros hijos, en nuestro entorno, necesitamos que Dios nos capacite para tal efecto. Necesitamos ponernos en las manos de Dios. Hace unos días, por cuestiones de trabajo, necesitaba contratar una persona para que me ayudara a hacer una determinada tarea que yo no podía. Entonces, lo que hice fue buscar candidatos. Entonces, todos se te empiezan a presentar y te mandan su currículum, te mandan su experiencia, y a través de eso uno puede ver si tal persona o el perfil de la persona está acorde a lo que uno busca. Sus estudios, su experiencia de trabajo, si hizo cosas similares a lo que buscó o no, o si la actitud de la persona va a servir para el puesto de trabajo por más que no tenga la experiencia. Uno lo examina antes de poder contratarlo para ver si va a ser capaz de cumplir con el trabajo. Lo mismo cuando uno quiere entrar a un trabajo, a cualquier empresa, manda su currículum vitae. En el currículum figura toda tu experiencia, tus estudios, tus hobbies, tus intereses, la experiencia, las referencias que tenés para que llamen y pregunten si es verdad todo lo que estás diciendo. En esa hoja de vida, el currículum vitae, es donde vos te presentás y alguien ve si sos capaz para determinado trabajo. Ahora, ¿qué opinan los de nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos? ¿Qué opinan de nosotros? ¿Tenemos una buena referencia para poder ser unos ministros de Dios y presentar a Dios en toda su voluntad, en todas sus formas? ¿Nos pueden ver y opinan bien de nosotros que somos buenos cristianos y buenos hijos de Dios? ¿Qué opinan en los distintos ambientes donde nos movemos? ¿Saben primero que somos cristianos? Y segundo, si opinan qué clase de cristianos y siervos de Dios somos, ¿tienen buena referencia de nosotros? ¿Pueden dar buena referencia de nosotros? Es algo que tenemos que evaluar y tenemos que pensar. Por eso la Biblia nos alienta siempre a que trabajemos para el Señor, a que lo sirvamos en el lugar donde estemos. Nos dio una misión. Cuando meditamos ayer en la reunión de jóvenes, decíamos que
una de las últimas palabras que el Señor Jesús dio a sus discípulos es: id y predicar el Evangelio por todo el mundo. No encuentro palabras del Señor Jesús en que nos diga: id y quédense sentados sin hacer nada. Id y quédense sentados en recibir. Id y lo único que tienen que hacer es quedarse sentado leyendo la Biblia y acumulando conocimiento. No, el Señor los mandó a sus discípulos a estar en comunión con Él, orando y leyendo su palabra, pero a predicar la palabra, a hacer algo, a hacer de testimonio, a influenciar en los lugares donde estaban. Los discípulos ciertamente influenciaron el entorno donde ellos estaban, y es nuestro deber ahora y nuestra oportunidad de influenciar el lugar para bien en donde estamos. ¿De qué manera? Siendo testimonio, siendo inquebrantable en los lugares que estamos, dando un ejemplo de conducta y sobre todo llevando a conocer a Dios en el lugar donde estamos. Dios quiere lo mismo para cada uno de nosotros y Dios quiere que influencies positivamente tu vida, en especial la de tus hijos si tenés hijos, en especial la de tus padres, que ellos puedan acercarse al Señor gracias a vos. ¿Y cómo acercarse a Dios? ¿Cómo hacerlo? Si todavía no sos hijo de Dios, pero sabés que deseas lo mejor para tu familia, deseas lo mejor para vos, ves que tu familia está perdida, está yendo por mal rumbo, ves que tus hijos están yendo por mal rumbo y necesitas sacarlos, primero tenés que empezar por vos. Así como David, antes de poder construir algo para Dios, Dios necesitó trabajar en él, construir una vida para David, una vida cercana a él, a Dios. Dios necesita construir y trabajar en vos. Porque nos cuenta la Biblia que mientras estemos alejados de Dios, Dios considera que eso es estar en pecado. El simple hecho de no estar acercado a Dios, el no creer en Dios, el no hacerle caso, la Biblia nos cuenta que eso es pecado. Y con pecado en el medio, Dios no obra en nosotros. Nosotros no nos podemos acercar. Lo que tenemos que hacer primero es dejar que Dios obre en nosotros. ¿Y cómo es eso? Creyendo que Jesús murió en la cruz por nosotros, creyendo que Jesús resucitó de esa cruz, que no está muerto, y pidiéndole perdón a Dios por los pecados, tan solo por haberlo ignorado todo este tiempo o por los pecados que sabes que cometés. Pero de cual sea tu situación, tenés que acercarte a Dios y pedirle perdón por los pecados, decirle que crees que Jesús resucitó, decirlo con tu boca, con tus pensamientos, y creer que Jesús resucitó, porque eso es verdad y hay testimonio de eso, que Jesús es un Señor vivo y un Dios vivo para nosotros. Y cuando des lugar a que Dios obre en tu vida, vos vas a tener vida eterna, porque así lo promete tu palabra, pero vos querés lo mejor para tu familia también. Ahí tenés que empezar a pedirle a Dios que te guíe para hacer influencia positiva en tu familia y acercar a tu familia a Dios, leyendo la palabra, acercándolos a ellos, a Dios. Pero lo importante que quiero destacar es que para poder ser una influencia positiva, necesitas de Dios. Para tener la salvación de tu vida, necesitas de Dios. Para nosotros poder ser testimonio y de ejemplo a los demás, necesitamos de Dios. Y lo que hoy quisiera es que podamos reflexionar acerca de que si no estamos tan cercanos a Dios como para poder ser una influencia positiva en los demás, comencemos a hacerlo, a darle más lugar a Dios para que obre más en nosotros, para que lo que la Biblia llama el fruto del Espíritu empiece a crecer en nosotros y de esa manera podamos ser un ejemplo positivo en el entorno en donde Dios nos puso con toda la intención. Hermanos, que Dios nos bendiga y que puedas escuchar la palabra de Dios en este día para que Dios pueda bendecir tu vida, para que Dios pueda salvar tu vida y para que también puedas salvar y tener influencia en tu familia y en las personas que están a tu alrededor. Que Dios te bendiga.